Vamos a tener una palabra de oración, pidiendo la guía del Espíritu, como siempre lo hacemos en nuestro estudio. Buen Dios y Padre, gracias porque poder reunirnos otra vez en su nombre. Le damos gracias por este hermoso sábado que nos da. Le damos gracias porque ha escogido, eh, decidido revelarse a sí mismo, mostrarnos su carácter, sus propósitos, y en el proceso dejarnos saber cómo entender la realidad que nos rodea. Nos da una vislumbre de su carácter, y en ese proceso de revelarnos sus cosas, ah, nos da la llave del triunfo sobre el mal. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio sobre el tema de los 7 sellos. La última vez vimos en el capítulo 7 de Apocalipsis que el rompimiento del 6º sello está acompañado de un proceso que llamamos un proceso de descreación. Vemos que el sol, la fuente de luz, se oscurece. Vemos que la luna, hay fenómenos que envuelven la luna, envuelven las estrellas, envuelven el cielo mismo, se desmorona, se enrolla como un pergamino. Hay un proceso de deshacerse del mundo material, del orden creado. Y vimos que esto ocurre como resultado de lo que el apóstol Pablo llama que el refrenador es quitado de en medio. Encontramos en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, una declaración que nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo en el 6º sello. Allí el apóstol Pablo nos dice, Colosenses 1, 16 y 17, dice, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que si quitamos de en medio en quien están creadas todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten, no nos debe entonces sorprender en absoluto que el orden creado se desmenuce, se construya, vuelva al caos. Y usé el término descreación deliberadamente, aunque no creo que es un término que existe, no es un término castizo, porque el, el revelador, el escritor, el autor de Apocalipsis nos está haciendo referencia a Génesis 1. Es como si se le pusiera la cámara, el rollo de la película a correr al revés. Encontramos que en el principio es el Espíritu de Dios el que trae orden al caos del mundo material.
y es por la palabra de Jehová, por el aliento de su boca, nos dice el Salmo 33. Por lo tanto, cuando sale ese ingrediente, el mundo simplemente regresa al caos, a lo que describe el sexto sello. También vimos que este proceso es detenido hasta que, ese es el término que usa en el versículo 3, hasta que sean sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es para proteger a estos que son sellados de estas calamidades. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué significa este proceso de sellamiento? Este proceso de sellamiento que está en contraposición a la marca de la bestia, la cual no hemos visto todavía, pero la vamos a encontrar más adelante, que se recibe también en la frente o en la mano derecha. En el caso del sello del Dios vivo, solo se recibe en la frente. Ambos son expresiones, manifestaciones visibles externas de que indican completamiento, completación. Son representaciones externas visibles, dije, de algo que ha ocurrido internamente. Estas personas, los que reciben el sello del Dios vivo, son personas que han formado un carácter, han internalizado la mente de Cristo, han desarrollado un carácter como el de Dios, han descubierto que no solo de pan vivirá el hombre, como nos habló el pastor Ureña hace unas semanas atrás. Y esta gente que es sellada es precisamente eso, lo que los habilita a sobrevivir esta hecatombe, donde los elementos del mundo material esencialmente dejan de funcionar. Así que es una sobrevivencia o una supervivencia sobrenatural. Lo mismo, cuando estudiemos la marca de la bestia, vamos a encontrar que estas son personas que se han colocado ya por su rechazo al proyecto divino, fuera del alcance y la operación del Espíritu Santo. Y vimos que el sexto sello termina describiendo a esta gente. Y es interesante que la gente todos los que llegan allí, son descritos porque uno de los ancianos le pregunta a Juan, le dice, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y Juan le dice, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nuevamente encontramos aquí una descripción de qué se trata el sellamiento. Entonces, y continúa diciéndole, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán, y aparece esta tríada que aparece también en el sermón del monte, no tendrán hambre, ni sed, ni calor alguno. Esta tríada aparece en Mateo 6:25, en el sermón del monte. Dice, por tanto os digo, no os afanéis
por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué habéis de vestir. Esta tríada es la tríada de las necesidades básicas del ser humano, que están codificadas neurológicamente en un lugar en el cerebro que se llama el sistema límbico. Y está diciendo que ya no tendrán hambre ni sed, ni problemas de termorregulación, es el nombre médico que se le da. No se ha resuelto ese problema. Los estudiosos de ciencias biológicas y de las ciencias sociales, de psicología, conocen muy bien que estas necesidades básicas determinan para el ser humano su existencia. Y aquí me está diciendo que esta gente no existen, no tienen una existencia predicada sobre estas necesidades básicas. Descubrieron que hay un pan del cielo, que hay un agua de vida, que el que lo come no tiene hambre y el que la bebe no tiene sed. Jamás. Dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Así que si sabemos que él nos pastoreará, si el cordero es nuestro pastor, nos está diciendo, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí continúa la cita, y los guiará a fuentes de agua de vida. Así que esto significa que ahora vamos a existir en el santo reposo, en el estado del ser en el que Dios existe, como Dios es. Eso es lo que están describiendo estos versículos, lo que el anciano le dice a Juan. Y termina diciendo que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es notable que podemos decir que aquí el proyecto de restauración, el proyecto redentor de Dios queda completado. Sin embargo, falta un sello más. Dice Apocalipsis 8, verso 1, uno de los versículos más llamativos de toda la Biblia, llamativos e intrigantes de toda la Biblia. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. La primera cosa que observamos con respecto a este versículo es que pareciese que no hay ninguna acción asociada con el rompimiento del séptimo sello, que lo que le sigue es inacción. Si lo comparamos, por ejemplo, con el primer sello, vemos que se quebranta el primer sello y sale un jinete en un caballo blanco y él sale con un proyecto. Lo mismo con el segundo, tercero y cuarto, etcétera. Hay una acción que le sigue. En este caso, la acción es silencio. La primera cosa que hay que decir, tal vez sea obvia, pero hay que decirla, es que el silencio es algo notable en el cielo. El cielo es un lugar donde hay actividad, mucha actividad. El cielo es un lugar, como nos lo describe muchas veces
el mismo libro de Apocalipsis, que está lleno de alabanza, está lleno de aclamación y proclamación. Es un lugar que está lleno de adoración. Hay mucha actividad en el cielo. Por lo tanto, que ocurra este silencio en el cielo es algo notable. Es algo que no debe de pasar desapercibido, que debemos de hacer una pausa y preguntarnos qué está pasando, cuál es la causa de este silencio, de este cesar de adoración, cesar de alabanza, cesar de aclamación, cesar de proclamación, cesar de actividades. ¿Qué es este silencio? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo produce? ¿Por qué tan largo? La siguiente pregunta que debemos hacer, la siguiente observación, aparte de notar que es algo inusual, es algo que amerita notarlo, la segunda cosa con respecto a ese silencio es, después de preguntarnos qué lo produce, qué lo causa, decir qué propósito, qué fin, no solo qué indica, es en reacción a qué, sino qué propósito sirve. Que tal vez es una pregunta que cae como corolario de responder por qué sucede. Se han ofrecido muchas interpretaciones con respecto a este silencio. Es notable que este silencio representa la culminación del proceso revelatorio del libro, del rollo sellado. Notemos que comenzamos con el jinete del caballo blanco en el primer sello y concluimos con silencio en el cielo. Es importante que lo contextualicemos, que es la cúspide, el clímax del proyecto revelatorio del rollo, que es el fin en términos de tiempo, allí es que termina, y es también el fin en términos de propósito, es la meta a la que llegó. Que el proyecto revelatorio del Cordero, que tiene todas las marcas de haber sido violentamente matado, culmina, acaba y termina en un silencio en el cielo, un silencio en el cosmos por media hora. Debemos también notar que en términos narrativos es el fin también. Nada de lo que vamos a estudiar a partir del versículo 2 del capítulo 8 va a cubrir ningún otro periodo de tiempo que ya no esté cubierto por los 7 sellos. En otras palabras, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en nuestro estudio es recapitulación y es repaso, rellenando tal vez huecos que quedaron, añadiendo piezas para que miremos algunas cosas, pero no me va a añadir nada que ya no esté cubierto en el periodo de tiempo o material que ya no haya sido cubierto en los 7 sellos.
Así que esto tiene este sentido de fin en todo el sentido de la palabra. Fin en términos de que terminó, fin en el sentido de que alcanzó el objetivo revelatorio, que marca la culminación del conflicto cósmico. Y notemos que estos dos eventos ocurren simultáneamente y que están conectados el uno con el otro. Que el fin del mal ocurre con el fin, con la culminación de la revelación. Que es a través de la revelación que es el completamiento del proyecto revelatorio, lo que le da la estocada de muerte y la derrota, marca la derrota completa del mal. No solo en el plano temporal, no solo en el sentido del tiempo, no son dos eventos que ocurren coincidentalmente, simultáneamente, sino que el uno produce el otro. Que la manera, que el modo de destruir el poder del mal en el cosmos y en la vida de cada creyente, la tuya y la mía hoy, es como resultado del proyecto revelatorio de Dios, que es la revelación de Jesucristo, que es la revelación de su carácter, que es la revelación de su verdad, lo que demuele el proyecto del enemigo. El vidente tiene en mente uno de los pasajes más impactantes proféticos de toda la Biblia, que está en el libro del profeta Isaías. Pero necesitamos una piececita más para que nos ayude a entender el silencio antes de leer el texto de Isaías, porque Isaías va a introducir un personaje que están aquí en el sexto, los vimos en el sexto sello. Pero yo quiero que quede explícito esto. Vamos a ir al Salmo número 2. Y aquí aparece un conflicto en este salmo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Da la respuesta. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Mesías, ungido, su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Notemos que los reyes de la tierra, los príncipes de este mundo, tienen una perspectiva con respecto a Jehová y a su ungido, a Cristo. Hay un reino de Dios, hay un proyecto de Cristo que no hace sentido a los reyes de la tierra. De hecho, el profeta Isaías me dice que los reyes de la tierra, que entienden muy bien cómo se maneja el poder y cuáles son las leyes que gobiernan el poder, cómo tú te puedes quedar como rey, cómo tú puedes dominar a otro ser humano.
cómo tú puedes amotinar a las gentes, cómo tú puedes poner a los pueblos a pensar cosas vanas. Ellos entienden muy bien cuáles son las leyes del poder. Y que el proyecto de Jehová y de su Cristo es un proyecto ridículo, risible, es una cosa que es simplemente eh, ridícula. Que esta idea de que un cordero con todas las marcas de haber sido violentamente matado, que usando revelación y usando amor, piense establecerse como rey, es una cosa que no amerita ni siquiera considerarlo. Eso está tan fuera del marco de operación, está tan fuera del horizonte del radar dentro del cual ellos operan, que ni siquiera lo detectan. Y el profeta Isaías nos habla de esto. Lo encontramos en Isaías 53:1, a Dios hablando. Y Dios dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová no es otra cosa que Cristo, nos lo dice San Juan 12:37 y 38. Así que Dios, Jehová, hace esa pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Habrá quien crea esto? ¿Habrá sobre quién se manifieste, se deje ver el sello del Dios vivo, el brazo de Jehová? Dice que no hay parecer en él. El proyecto es sin atractivo. Y dice que es despreciado y desechado el proyecto, menospreciado, desestimado, versículo 3. Es este problema que tiene en el proyecto revelatorio de Dios, que en su corazón, en el medio, está un cordero inmolado. Por eso leímos en el Salmo 2, los reyes de la tierra entienden que, o sea, lo desestiman esa idea y en realidad establecen reinos que operan en oposición a cualquiera de estas ideas de Jehová y de su Cristo. Pero estamos hablando del silencio. Para esto tenemos que leer unos cuantos versículos atrás de donde leímos en Isaías 53. Y si comenzamos en el versículo 13, yo voy a leer de dos versiones, la versión Palabra de Dios para Todos y la versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes me pueden seguir en la Reina Valera del 60 si gustan. Dice, mi siervo, está hablando de su siervo es su Cristo, tendrá éxito en su tarea, será muy honrado. Es importante esa declaración por el hecho de que recordemos que no luce que tiene ningún
prospecto de éxito, que aún a la fecha de hoy nosotros los que estamos aquí reunidos, si nos detenemos a pensarlo, parece inverosímil esta idea. Pero Dios declara que tendrá éxito en su tarea. Será muy honrado. Muchas personas se sorprendieron cuando lo vieron. Es lo que acabamos de leer. Es de maravillarse que con un problema de esta naturaleza, la solución que Dios trae con él es un cordero inmolado. Eso es de maravillarse, de sorprenderse. Estaba tan desfigurado que apenas parecía humano, pero ahora muchas naciones se asombrarán de él. Y los reyes guardarán silencio con asombro. Esto es, quedarán mudos de asombro. Verán y entenderán algo que nunca habían sabido. Esa es la llave para entender la base sobre la cual entender el silencio en el cielo. Que el proyecto del Cordero, notemos que el texto me dice que se sorprendieron cuando lo vieron y que eso produce una reacción sobre ellos, los reyes, y es que guardan silencio con asombro, porque verán y entenderán algo que nunca habían entendido o sabido. Es que de repente lo que estaba fuera de su marco de referencia ha entrado. O para decirlo más correctamente, ellos movieron el marco de referencia más afuera y ahora lo lograron ver. Que el radar que solo les alcanzaba a unas 50 millas, ahora tiene una amplitud más grande y logran ver lo que antes no habían visto, lograron entender. Notemos que esto ocurre al nivel del entendimiento. Es que ahora entendí algo que antes no entendía. Por lo tanto, ahora descubro que mi ecuación, dicen los reyes, estaba equivocada. No estoy sugiriendo que en el cielo está el mismo problema. Estoy diciendo que este proyecto de adquirir una perspectiva nueva, de tener una revelación más amplia acerca del proyecto divino, también ocurre en el cielo. Que el fin del conflicto responde preguntas, resuelve dilemas, dudas, manifiesta una vista del carácter de Dios, de sus atributos, de sus métodos, que es más gloriosa de lo que nadie podía haberse imaginado. Que el cielo descubre no que Dios es tan bueno como ellos siempre supieron que Dios era de bueno, sino que el cielo descubre que Dios es más ampliamente bueno, perfecto, justo, santo, glorioso, de lo que ninguna imaginación pudo haber concebido. Y el silencio es la respuesta más natural
y espontánea que el asombro produce. Ese maravillarse. Y notemos que aunque esto en el plano de tiempo ocurre al final, siempre ha estado presente porque el Cordero está en medio. Es la presencia del Cordero lo que ilumina el entendimiento para adquirir la revelación de lo que el rollo contiene. No en términos de información de lo que dice, como vimos, sino cómo hago sentido de lo que es el rollo revela, que no es otra cosa que la realidad en la que estoy viviendo. Queridos, lo que nos está diciendo esto es que la llave, la clave del triunfo sobre el mal, como dice el profeta Isaías en el capítulo 11, vamos a leer, a refrescar nuestra memoria leyendo este pasaje. Él en el versículo 9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Que el proyecto de revelación, que en la medida que la luz de la revelación penetra la mente y el ser de cualquier criatura, recordemos que esa revelación es a través del Cordero inmolado. En esa medida, en esa proporción, el mal no daña. El mal pierde su poder, pierde su capacidad de hacer daño en mi vida, en tu vida. Que, como dijimos la vez pasada, la verdad elimina el engaño y la mentira, que es el fundamento de todo mal. Por lo tanto, cuando el séptimo sello se rompe, que llegamos a la culminación de la revelación, llegamos a lo que marca el fin del mal en el conflicto cósmico. A esto es que se refiere el libro de Apocalipsis cuando nos dice en Apocalipsis 12, 10, 12, 11, que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Notemos que siempre es el Cordero en medio, y de la palabra del testimonio de ellos. Y tal vez no es la traducción más idónea. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está diciendo que antes, que no priorizaron su vida, el mantener sus vidas aquí en la tierra, sobre el contaminarse con el mal. Que si hacer el bien, el costo es perder la vida, el bien tiene prioridad. Así que no priorizaron el salvar sus vidas al costo de contaminarse con el mal, de usar los métodos de los reyes de la tierra, que es el uso de la fuerza y la violencia. Ese es el sentido del silencio que ocurre en el cielo. Es una expresión de admiración
de maravilla, una reacción espontánea de asombro ante la belleza, la hermosura, la perfección del proyecto revelatorio de Dios una vez se puede ver en su plenitud. Voy a tener una palabra de oración para concluir la plática aquí. Voy a abrir para preguntas y comentarios. Amante Dios y Padre, gracias, Señor, porque tenemos en su palabra una expresión tan clara, una revelación tan clara de sus asuntos, de sus caminos, de sus medios, de su carácter. Señor Dios, gracias. Gracias también, Señor, porque nos confía esta revelación. Y gracias porque nos habilita por su Espíritu a recibirla. Yo les ruego, Padre, que cada uno de los que estamos aquí recibamos con gozo, que retengamos nuestra capacidad de maravillarnos de lo trascendente, de lo glorioso, maravilloso de estas verdades, de su carácter y de sus métodos, de sus caminos. Y que no solamente nos asombremos y maravillemos, sino que también escojamos, nos enamoremos de esos métodos, que nos gusten, que los querramos, denos amor por su carácter. Transfórmenos, Dios, por su gracia. Háganos a su imagen y semejanza. Seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, la operación de su Espíritu. En el nombre de Jesús yo le pido estas cosas. Amén.